Vamos a recibir a María Sisman. Sí, vos anticipaste un tema requete contra interesante, que es motivo de charla hoy en varios grupos, ¿no? Porque las épocas han cambiado. Los que antes parecía una cosa cotidiana y nada, que se daba porque se daba, hoy se analiza de otra manera. ¿Y qué pasa cuando se relativiza el hostigamiento? ¿Qué pasa cuando lo naturalizamos? Ah, siempre sucedió, Pero son si las bromas bromas. pesadas estuvieron siempre, Siempre Majo. estuvieron, le pasó a tu abuelo, me pasó a mí, te va a pasar a vos. Bueno, son las típicas bromas entre compañeros, ¿eh? No pasa nada, pero sí pasa. Vamos a hablarlo con María Sisman, que ya nos está escuchando y nos atendió. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Hola, Bien. María. Siempre un gusto. Gracias por atendernos. ¿Estamos frente a un problema cuando se relativiza estas bromas pesadas, exponiendo que siempre existieron y que van a seguir estando, pero que sabemos le causan daño a muchos niños en este caso, ¿no? Para arrancar en el ámbito escolar. Sí, estamos en riesgo cuando relativizamos el sufrimiento, ¿no? El dolor, o cuando pensamos que si a mí algo no me duele, al otro no le puede doler. Y el dolor y el sufrimiento tienen que ver con cómo es uno, el contexto, la propia historia, la propia red de contención. Entonces sí, naturalizar el bullying es uno de los obstáculos enormes con los que nosotros nos encontramos en el día a día en el trabajo, ¿no? Porque lo que a un chico le duele, por ahí al otro le divierte, y por ahí al maestro no le parece grave, y por ahí a las familias de ese grupo le parecen normal, entre comillas, porque también les sucedió lo mismo de chicos, o porque creen que no hay nada que se pueda hacer. Y a mí me parece que hay muchísimo, y de hecho se logran modificar ciertas estructuras, ¿no? Claro. Cuando al menos alguien le dice, no, eso no está bueno, ¿qué le estás diciendo? Lo que pasa es que, María, a veces hay una, ¿cómo decirlo? Se minimiza, hay una minimización de los dichos o de los motes o de los rótulos que se le ponen a ese compañero, puede ser de escuela, puede ser de trabajo, ¿no? Como diciendo, pero sí es una broma, nada más. Una broma un poquito pesada, pero nada más. Como que no se considera eso bullying u hostigamiento. No, en realidad cuando es una broma compartida o es una burla de todos a todos, que no, ahí tenemos que trabajar burla, ¿no? Pero si todos nos burlamos de todos y es un código de contacto, llamémosle, en donde todos más o menos participamos, Sí. nos dicen y decimos, es distinto que si todos me lo dicen a mí, y a partir de ahí se va construyendo una situación de bullying. Claro. El bullying es burlas, es apodos, es exclusión, es mirada soberbia, es descalificación constante, haga lo que haga el otro. Entonces, para llegar a esa escalada, previamente hubo una naturalización de ciertas palabras. Yo estoy sumamente preocupada este año con cómo se está naturalizando desde el mundo adulto que alguien pueda con poder decirle cosas que descalifican, que se ríen, que se mofan de una discapacidad o de alguien diferente. Es preocupante porque los chicos están inmersos en ese clima adulto y por lo tanto es muy difícil después hacer una cuestión contracultural desde la escuela como para decir, no se pueden decir. María, Uno no puede hacer bromas con ciertas cosas. como padre, te pregunto, ¿cómo podemos trabajar para enseñarle a nuestros chicos cuál es el límite? ¿Por qué? Porque digo, por ahí está bueno hablar, reírse. Veía en el Festival de Viña del Mar a un chico con una discapacidad, cómo él hacía su stand-up riéndose, pero él decía, y lo resumía en una frase muy bien, decía, miren, cuando uno se ríe con la persona discapacitada, está bien, decía él. Y nos reímos todos, y ganó una gaviota y le fue re bien en el Festival de Viña. Digo, ahora, cuando no te reís con la persona discapacitada, ahí está mal. Decía, claro, cuando te reís ahí está mal. Digo, Sí. y marcó como una línea para los que no sabemos. Y mi pregunta grande es, como padre, digo, ¿cómo hacemos nosotros para hacer docencia con nuestros chicos? Decirle, mirá, hasta acá está bien, es normal, es natural, ayuda, de acá para adelante está mal. Hay varias líneas, ¿no? Una es que el que puede empezar a reírse de una situación es el protagonista, ¿no? Él lo puede hacer porque, él está en ese lugar protagónico. Que otro inicie ese chiste, esa broma o esa humorada con su discapacidad, yo creo que a nadie le gustaría, ni con discapacidad, ni con origen, raza, orientación sexual, cuerpo. Digamos, que yo me pueda reír de mi rulo no quiere decir que me vaya a gustar si otro empieza a hacerlo, ¿no? Entonces también enseñar eso, con cómo uno se maneja, uno se comporta, y a saber leer
la emocionalidad del otro, ¿no? No esperar que el otro me diga, a mí me duele, sino que yo le veo la cara, le veo los ojos llorosos y lo veo encorvándose y veo que no se ríe o que tiene una risa mecánica y ahí hay un límite para mí, para no seguir avanzando con ese chiste y principalmente los adultos lo hacemos con nuestra conducta. Sí. ¿No? Una cosa es la broma que yo puedo hacer conmigo, sin duda desarrollar con los chicos el sentido del humor es maravilloso, es un factor de protección enorme frente a un montón de cosas, construye autoestima, uno se siente mucho mejor cuando se puede reír de uno mismo, pero no cualquiera lo logra, entonces esperar que todos lo tengan automáticamente, que se vayan curtiendo gracias o a costa del maltrato es injusto. María, los adultos de ahora, de alguna forma, de diferentes generaciones, pero gente adulta, quizás sufrimos bullying y no nos dimos cuenta, lo naturalizamos. Entonces, por allí, cuando los chicos notablemente llegan sensibles, llorando, se tiende a decir, no, esta frase, ¿no? No, bueno, pero si en mi época también me decían esto, me decían aquello, tenés que reírte, no le des tanta bolilla. Sin querer, digo, ¿no? Porque quizás ese adulto... minimizó y sí sufrió bullying, pero en otra época era como súper natural. ¿Sucede esto? ¿Es así? Sí, hay muchas familias todavía, muchos adultos que piensan que hay que darle un chancletazo al hijo para que corrija la conducta porque a uno le pegaron y no me pasó nada, dicen, ¿no? Y yo creo que sí, lo que pasó es que se naturaliza la violencia. Entonces, ni minimizar ni exagerar. A veces nos encontramos con estos dos polos que cuando se polariza tanto se pierde de vista qué es el bullying y cómo intervenir de verdad. Uno no es que tiene que estar permanentemente corrigiendo, diciendo, si no te invitaron a algo, la verdad que te están haciendo bullying o te están maltratando porque alguien hizo un chiste y no se dio cuenta. El humor a veces es realmente inocente y nadie registra que al otro le puede estar doliendo, entonces está bueno dar esa posibilidad y esa instancia de pedir perdón, disculparse, que el contexto le diga, che, te pasaste, también es eso, ¿no? Si un compañero se pasa de la línea, hay otros compañeros que podrían decirle, me parece que te pasaste, pero en general nadie asume ese lugar. Hay como dos conductas, María, al respecto. Digo, están los padres, digo, para seguir en tema, que ante un caso mínimo, que a lo mejor los chicos no le dan mucha importancia, le dan una gran importancia, y por ahí lo ponen en el centro del ojo. Y hay otros padres que tienden a relativizarlo. Hay una frase que dice, mirá, si vos lo dejás que te influya, te va a hacer mal. Pero si vos lo mantenés ahí en línea, digamos, no le das importancia, no le estás permitiendo que pase este bullying, digamos. Y uno no sabe por ahí cuál es la que está bien, digamos. Pero depende. Yo le sugiero a los papás, a las mamás, que a veces, antes de decirle al chico lo que tiene que hacer, escuchen qué es lo que él querría hacer y no puede, que es distinto, porque cuando uno le dice ignora o hace de cuenta, uno me dijo un chiquito, sí, pero cuando me tiran naranjazos, ¿cómo ignoro? Yo ignoro las palabras, pero los naranjazos no puedo. Entonces cuando lo único que escucha ese chico es lo que debería hacer, además de sentirse mal con los compañeros que lo molestan, se siente mal con los papás porque no está a la altura de lo que los papás le piden, que a lo mejor es un recurso de los papás. Yo coincido en que cuanto uno menos bolilla le da a eso, se gasta, pero cuando hay una intención clara de dañar, se va escalando. María. Entonces uno... Sí, perdón. No, pero completa, perdón. Y te digo No, algo. si uno solamente le dice lo que tiene que hacer, ese chiquito se siente, o adolescente, siente encima... Estoy defraudando un poco, depende de mí. Claro. El bullying no depende de la víctima. O sea, tiene que haber un entorno que no lo vea bien. Porque si no sobrecargamos la responsabilidad de la víctima, no sabe defenderse, le da mucho drama, le responde, lo afecta. Y sí, ¿qué hacemos todos los demás con eso? Claro. María, te pongo un caso puntual, no lo podía creer. La verdad que uno creo que no magnifica hasta dónde llegan estas cosas. Días atrás voy a un lugar, estaba una persona, la abuela, con su nieta. La nieta tenía, no sé, ni 4 años, no sé, 4 o 5 años, no más que eso. Y me dice, ¿sabes por qué está conmigo? Porque su mamá está trabajando. ¿Y sabes por qué no fue a la escuela? ¿Por qué? Le digo. Porque sus compañeritos, a esa edad, la han tildado de que ella se tira flatulencias. Y no es ella, son los compañeritos. Pero han hecho todo un círculo, la han señalado... Claro, y quedó. Que es ella, que es ella, que es ella la que se, ¿no? La que
se tira en clase. Peditos, digámoslo, si es natural y está bien, entonces, digo, es no, humano. está bien, pero digo, Claro. y la nena, muerta de vergüenza, no quiere más. Entonces no quiere ir porque tiene vergüenza porque le dicen que es ella y ella no es. Entonces los demás se ríen, la señalan, quedó ya está instalado en el aula que es ella. Digo, mirá, pero no puedo creer que una mente de un niño te juro, no debe haber tenido más de 5 años, 5 o 6 años, sean capaces de señalar. Digo, mira, por ese señalamiento, la nena no quiere ir más al colegio. Me dice, no sé qué vamos a hacer con esta situación porque la nena no quiere ir más. Que es ella, que es ella, que es ella y no es la nena. Entonces digo, qué tremendo esta situación. Como esta, debemos tener miles de situaciones. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Qué haces ahí? Hay infinidad. Ahora, un chico en nivel inicial es absolutamente, está abierto que se pueda trabajar con él, ¿no? Entonces, si un grupo está permanentemente diciéndole eso a una niñita, hay que preguntar qué pasa con esas familias y con esos docentes que están allí, porque que el nene lo pueda decir. Hay un libro que yo se los recomiendo ampliamente, que es Las princesas también se tiran pedos, ¿no? Entonces, es un cuento para trabajar con los chicos en donde se empieza a abrir esto, ¿no? Al no señalar, al que cualquiera le puede pasar cualquier cosa, porque más a esa edad, muchas veces un chico se hace encima y carga con ese cartel hasta la secundaria, ¿no? El que pasó el papelón, pero eso siempre depende de cómo lo trabajó el adulto a cargo. Uno tiene que separar a ese niño, higienizarlo, enseñarle, porque es natural, pero bueno, tiene un efecto, y ver qué pasa con los otros que acusan permanentemente a ellos. El cuento es un recurso, hablar es un recurso, y fundamentalmente hablar con las familias, ¿no? ¿Qué pasa que uno sostiene que el nene se ría de que una nena tuvo ese percance? Porque se podría haber hecho encima, se puede mojar y quedar expuesto todo el tiempo frente a la mirada de los compañeros. María. Pero ahí uno puede ser amoroso con ella. Sí, vos hablás que esta situación va increyendo en lo que va del año y que te estás como pasmada respecto a lo que implica el tema del bullying. ¿Qué cuestiones puntuales están de alguna forma sumando y alimentando esta situación que uno creería al menos no que está superada, pero sí que está más hablada, ¿no? Desde el año pasado y todo. ¿Qué está pasando ahora que vos decís que esto está como creciendo y que te está asombrando bastante? ¿Qué considerás que sucede? Las escuelas no son islas. Las escuelas no son islas. Los padres, la tele, perdón, la televisión se mete en todas las familias, las redes sociales, el odio que hay en las redes sociales, la falta de consecuencias para lo que dice gente con poder en las redes sociales, cómo eso se replica y cómo empieza a ser un chiste porque algún adulto con poder lo facilita. Esto no es partidario, esto no toma una posición, pero sí veo con gran preocupación que se puedan dar estas situaciones y que no suceda nada. ¿Sí? Entonces, me parece que eso después genera un humor, y yo lo estoy viendo y ayer lo veía en la calle, chicos riéndose, a ver si sos el desmayado, a ver si no sos el desmayado, si vos te desmayás nadie te va a levantar. O sea, ciertas cosas que aparecen como nueva argumentación entre niños, niñas y adolescentes que no las tenían. O sea que si una persona se desmaya, uno va a buscar ayuda, ¿no? No sigue riéndose. Esas son las cosas que creo que, además del malestar general, porque claramente todos tenemos una situación de adaptación a la situación que estamos viviendo, cada uno lo vivirá como lo vive, cada uno podrá hacer con su vida o con la vida y ayudar a los otros de distinta manera, pero lo cierto es que los chicos están inmersos en esto. Entonces, uno puede enseñar a responder con solidaridad o enseñar a odiar. Y yo soy más de trabajar la solidaridad y el ponerse en el lugar del otro y la empatía y el vamos juntos a ver cómo salimos, no el reírse del sufrimiento del otro. María Sisman, amiga psicopedagoga, gracias por esta asistencia en el programa. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.